Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 184, correspondiente al día 10 de septiembre del 2020, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del presente año. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 195 test de vigilancia y búsqueda activa de casos. Todos ellos con resultados negativos a coronavirus. 2. En el día de la fecha no se reportan casos sospechosos en base a los criterios del protocolo COVID-19. 3. Los datos acumulados de la provincia al día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 101. Total de casos recuperados, 82. Casos activos, 11. Internados, 11. Asintomáticos, 10. Fallecimientos por coronavirus en la provincia de Formosa, 0. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 7. Casos extranjeros importados, 1. Cantidad de test realizados a la fecha, 9.902, con un 1.02% de positividad. 4. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 683. Control en la vía pública, 13.001 personas y 8.879 vehículos. Infracciones. 148 vehículos por restricción de circulación y patente y 371 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 3. 5. En relación a la lucha contra el dengue, informamos que en el día de mañana, viernes 11 de septiembre, se realizarán las siguientes tareas. Control de focos y tratamiento con la herbicida, barrios Mechero de Ingeniero Juárez, Talar de las Lomitas, Evita de Laguna Blanca, Centro de Pirané y Eva Perón, El Quebranto y 8 de Octubre bis de la ciudad de Formosa. Descacharrizado, barrios San Juan 1 y 2 en conjunto con el municipio de la ciudad capital y barrio Eva Perón en conjunto con Vialidad Provincial. 6. Con provincianos, el Papa Francisco nos advierte que en el marco de la pandemia algunos aprovechan la situación para fomentar divisiones, para buscar ventajas económicas o políticas, generando o aumentando conflictos. Si las soluciones a la pandemia llevan la huella del egoísmo, ya sea de personas, empresas o naciones, quizás podamos salir del coronavirus, pero ciertamente no de la crisis humana y social que el virus ha resaltado y acentuado. Por ende, el Santo Padre nos deja la siguiente enseñanza. Si cada uno pone de su parte y no se deja a nadie afuera, podremos regenerar buenas relaciones a nivel comunitario, nacional, internacional y también en armonía con el ambiente. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 184 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En relación a la información económica de interés general en el marco de la pandemia, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos brindará
dicha información. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. Esta es una pregunta que a partir de ayer se ha hecho recurrente, tal vez con esta redacción u otra, la consulta de si puede un presidente de la Nación modificarle a alguna provincia argentina los puntos que, como un índice de coparticipación, tiene establecido por el Congreso de la Nación en lo que se llama la Ley de Coparticipación. Bueno, la respuesta es no. No. El Poder Ejecutivo en absoluto puede modificar índices de coparticipación de las provincias argentinas que están establecidas, repito, por una ley del Congreso. Pero ¿qué ocurrió? Acá tenemos que brevemente historiar un poco para explicar lo que ocurrió ayer. Ayer el presidente de la Nación dicta un decreto, el 735, y señala o historia un poco qué ocurrió con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en marzo del año 2003, el entonces presidente, el doctor Duhalde, fija un índice de coparticipación del 1.40% para la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. ¿Por qué puede hacerlo por decreto? Porque resulta que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, cuando se dictó la Ley Federal de Coparticipación, no existía como tal. Es decir, es una creación posterior. Entonces no tenía índice alguno como ciudad autónoma. Recordemos que no es una provincia, porque por allí erróneamente uno escucha 24 provincias. Las provincias somos 23 y una ciudad autónoma. Entonces el expresidente Duhalde, de acuerdo a los cálculos que se hicieron en el Ministerio de Economía de entonces, el 1.40 era el presupuesto que esa ciudad venía teniendo dentro del presupuesto general de gastos de la Nación. Como era la capital del país, indudablemente que el Estado Nacional se hacía cargo del presupuesto. Es decir, pagaba la justicia, la educación, la seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, esto fue así hasta el año 2016. ¿Qué pasó en el año 2016? Por un decreto, el 194 del 18 de enero del 2016, el expresidente Macri aumenta desde el 1.40, que era el índice asignado a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a 3.75 ese índice, sí, un 165%. Bueno, que la argumentación era que esto era en virtud de que se pasó la Policía Federal Argentina a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto causó un revuelo muy grande, no porque el presidente no tuviera la facultad del decreto, sino porque todos los estudios realizados, fundamentalmente la Comisión Federal de Impuestos, determinaban que el presupuesto de entonces de la policía no era más allá de un 0,9%, no llegaba nunca al 1% de la coparticipación. Y él le pasó, repito, de 1,40 a 3,75. Con motivos de las discusiones del consenso fiscal al año siguiente, que firman todos los gobernadores, el presidente y la ciudad autónoma, el presidente, mejor dicho, el Estado Nacional, asume la obligación de reducir esta alícuota del 3,75. Se firman todos los gobernadores, pom, pom, pom. Una vez hecho esto, sale el decreto del Poder Ejecutivo, allí en el año 2018, pero reduce solamente de 3,75 a 3,50. Entonces se considera totalmente insuficiente esta reducción que se hizo, pero eso es lo que quedó vigente. ¿Qué ocurrió ayer?
Esto que está en amarillo, que no les voy a leer porque es mucho, son parte de los extensos considerandos del decreto. Pero es interesante estos párrafos porque en el primero de ellos el Gobierno Nacional dice que, analizado el traspaso de la Policía Federal y el presupuesto que le correspondería a esa policía en el momento del traspaso, era un 0,92% adicional a la participación. Bastante parecido a lo que había dicho la Comisión Federal de Impuesto entonces. Por lo tanto, el Gobierno Nacional decide que al 1,40 originario, aquel que le había dado Duhalde, ¿recuerdan?, le suma por traspaso de la policía este 0,92 y queda en 2,32%. A partir de esto, a partir de esta parte del decreto, porque es más extenso, vamos a hacer otras considerando más, es que salen todos los medios que a Larreta le sacaron 35.000 millones de pesos, bueno, y que la Ciudad Autónoma de Buenos Aires iría por vía judicial a reclamar todo esto, que está en todo su santo derecho de hacerlo. Pero esto nosotros veníamos reclamando las provincias en la Comisión Federal de Impuestos hacía mucho, mucho tiempo. Y el decreto tiene dos artículos, el 1 y el 2, tiene más, pero estos son los fundamentales. Porque en uno de ellos, en el 1, dice que le fija el 2,32%. Recordemos, era el 1,40 más el 0,92, que se considera que es el presupuesto de entonces de la Policía Federal. Pero tiene un artículo 2. Este artículo 2 tiene toda una raigambre constitucional, porque establece este principio de la Constitución de que cuando el Estado Nacional traspasa un servicio a una provincia, tiene que hacerlo con el presupuesto correspondiente. No ocurrió casi nunca. Nos traspasaron la educación sin presupuesto, nos traspasaron, no sé, las provincias hoy tenemos educación, justicia, seguridad, muchos de estos servicios, salud pública, eran antes del Estado Nacional y muchos pasaron realmente por decisiones en otros momentos y otras circunstancias sin las partidas correspondientes. Pero el artículo 2 establece con claridad que va una ley al Congreso de la Nación para que se realice la transferencia de las facultades y funciones de la seguridad, o sea, de la policía, se realice como corresponde por el Congreso de la Nación y con los recursos correspondientes. Recursos correspondientes que fijará una ley. Cuando el Congreso realice esto, es decir, dicte la ley del traspaso de la Policía Federal a la Ciudad Autónoma, lo tiene que hacer con los recursos correspondientes, que no son los de la coparticipación, con los recursos del presupuesto nacional. En ese momento, cuando salga la ley y traspase los recursos, dice el artículo, que volverá el coeficiente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al 1,40, que es aquel que había fijado el expresidente Duhalde, en cumplimiento, ustedes recuerdan cómo es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, nace en la Constitución del año 94, pero recién después, por una ley que se la conoció como la Ley Cafiero, toma, digamos, vida jurídica, ¿no? Bueno, entonces esto es lo que establece el decreto. Establece un 2,32 como coeficiente de hoy, provisorio, podríamos decir, y rápidamente la ley al Congreso de la Nación, para que allí se termine de saldar este tema. Entonces, creo que si bien la aclaración es un poco larga, merecía hacerse porque es un tema que hoy tiene mucho voltaje político. Entonces recordemos, 1,40 le fijó Duhalde, oportunamente, 3,75 le fijó Macri, porque decía que esa diferencia era para cubrir el traspaso de la policía. Se hicieron los estudios, el traspaso de la policía no llegaba ni a la mitad de eso. El mismo presidente Macri, expresidente, baja del 3,75 al 3,50 para calmar un poco las aguas, no calmó nada. Y hoy, en el boletín oficial, está esta decisión del presidente Fernández del día de ayer. Le fija un 2,32% y mandan un proyecto de ley al Congreso de la Nación. Si bien es medio intrincado, creo que
era necesario por lo menos aclararle cómo es esto, porque hoy, bueno, es tapa de todos los medios y va a ser una cuestión de una larga discusión oportunamente en el Congreso de la Nación. Ayer se anunció un relanzamiento del Plan Ahora 12. El Plan Ahora 12 anda muy, pero muy bien, se lo prorroga hasta el 31 de diciembre. Si bien esto va a estar operativo la semana próxima, es muy interesante saber que vas a empezar a pagar a los 3 meses de lo que compres con el Ahora 12 y 18. Y se van a comprar productos de fabricación argentina. No es para productos importados. Recuerden que entraron muchísimas cosas ya en el Ahora 12. Y los nuevos rubros serían servicios educativos, cursos de idiomas relacionados con informática, etcétera, servicios de reparaciones, los servicios de electrónicas y electrodomésticos, talleres de reparación de vehículos y motocicletas, servicios de cuidado personal como la peluquería, centro de estética y servicios de instalación de alarma. Este plan indudablemente está siendo muy exitoso porque motoriza el consumo. No se olviden, 12, 18 cuotas en pesos fijas es atractivo para cualquier consumidor. Como todos los días, dejamos un mensaje: lavate las manos frecuentemente, como hace señora, con agua y jabón, alcohol en gel cuando pueda desinfectarte. Mantengamos la distancia social obligatoria en todo tipo de encuentro, reunión por cualquier circunstancia de pocas personas, filas a realizar ante cualquier comercio, ¿verdad? Y usemos siempre el barbijo cada vez que salimos de nuestro hogar. Es un mensaje permanente del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. Gracias, doctor. En relación al estado de salud de los pacientes que aún permanecen internados en el Hospital Interdistrital Evita, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos dará el parte respectivo. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos a todos y a todas. Actualmente hay 11 personas internadas. Esperemos que el día de mañana, si tenemos las novedades que queremos, se pueda permitir el alta de una de ellas, pero hay que esperar el resultado último que se va a hacer en el día de hoy, o sea que hoy todavía se estará procesando esa muestra que se va a tomar más tarde. O sea, hay que ver todavía ese resultado. Si eso es óptimo, mañana probablemente tengamos novedades. El resto de las personas que, aunque digamos todavía las 11 están internadas, ¿no? Todas ellas, salvo una, están asintomáticas, ninguna tiene ninguna complicación, están todas en óptimo estado clínico muy bueno, general. A las personas mayores que tienen su enfermedad de base también están todas compensadas, todos con sus tratamientos, ninguno ha tenido por suerte, ninguna complicación o mala evolución, ningún parámetro de laboratorio, nada, hasta ahora está todo bien. Y la única persona que aún persiste con síntomas, que son síntomas leves todavía, es un poco de tos, seca principalmente, así que es la que un poquitito más de control tiene para hacerle mejor el seguimiento. Las personas que en general tienen síntomas se demora un poco habitualmente, se demora su alta, por eso no todos coinciden el alta siempre a los 14 días. ¿Sí? Habitualmente cuando ingresa el paciente a la internación, uno calcula que va a ser 14 días exactos y ahí ya se va de alta. No es tan así porque depende de la evolución. El que tiene síntomas puede demorar un poco más y a su vez depende de los estudios que se le hagan. ¿Sí? Si los hisopados son todos negativos, se podrá ir antes. Si hay alguno que da positivo, se demora su externación. Por lo tanto, no siempre van a coincidir los números exactos de 14 días. Eso es por la duda, porque nos han preguntado en otras oportunidades por qué no se iban todos de alta al mismo tiempo. Todos de alta al mismo tiempo no se pueden ir porque depende de la evolución clínica de cada uno y de los estudios como van dando. Así que algunos irán antes, otros irán después, depende de la circunstancia de cada uno de ellos. Gracias. Gracias a usted, doctor.
Antes de ir a las preguntas, voy a agradecer el regalo que me acaban de realizar. Me regalaron una remera con una frase que se dijo acá en la conferencia de prensa, que tomo mucho estado público, pero en definitiva es la manera en que hablamos los formoseños. No es ni más ni menos de la manera que hablamos los formoseños. Así que muchísimas gracias a quienes me hicieron ese obsequio. Vamos a las preguntas. Recordamos de que es una pregunta por medio. Buenos días, Alejandro Richard para LR8 Radio Nacional Formosa y LR20 Radio Nacional Las Lomitas. Se fueron habilitando muchas actividades con el correr de esta pandemia que estamos teniendo. Lo último que tuvieron charlas con el sector de los gastronómicos, pero hay otros sectores que todavía están, digamos, sin poder mantener un diálogo o sin la apertura de lo que ellos quisieran. ¿Qué se les dice a estos sectores con los cuales todavía no hay habilitaciones? Gracias. Bueno, estamos manteniendo permanentemente reuniones con distintos sectores. Esta tarde tenemos precisamente con los compañeros de un sindicato muy fuerte, muy importante, que también tienen algunos inconvenientes, tienen problemas, tienen dudas, no les están entregando elementos de bioseguridad, lamentablemente también. Es decir, estamos dialogando permanentemente. Ahora, con esto queremos ser siempre claros, como lo somos en todas las reuniones que realizamos. Nuestra prioridad es la vida, nuestra prioridad es la salud. En la medida que quienes son los especialistas en estos vayan aconsejando la apertura de nuevas medidas o vayan aconsejando algún estatus diferente al actual, el Consejo lo evaluará y lo hará suyo. En la medida en que la situación que se está viviendo en nuestra provincia no lo aconseje, bueno, el Consejo mantendrá como hasta ahora las resoluciones que ha adoptado con el único objetivo de preservar la salud de todos nosotros. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, Hernán Salinas para el Diario de la Mañana y Radio Viva 102.3. La consulta a quien corresponda. En declaraciones el día de hoy a nuestro medio, el intendente de Clorinda, Manuel Celauro, manifestó que los comprovincianos de dicha localidad se les suspendieron turnos programados y tratamientos oncológicos que deberían realizarse aquí en Formosa Capital. ¿Esto es así? ¿Qué pueden comentar al respecto? Muchas gracias. Sí, ocurrió con algunos pacientes que se reprogramaron los turnos. Igualmente esto no altera para nada el tratamiento, ni la continuidad, ni los controles que tengan que seguir. ¿Y por qué se reprogramaron? Bueno, justamente hasta no tener el tiempo necesario que hablamos de los 14 días de aislamiento para las personas que están residiendo en dicho lugar, lo que se les solicitó es un hisopado. ¿Pero por qué fundamentalmente? Primero porque no es un temor de quien lo asiste, que en este caso ya hemos comprobado la utilidad que tienen el uso correcto de los elementos de protección personal, sino que una quimioterapia lo que puede hacer es disminuir la defensa de esa persona y si está aportando a una infección, eso puede ser perjudicial para ella. Entonces, para darle mayor seguridad y tranquilidad a la persona que se tiene que hacer la quimioterapia, se le solicitó un hisopado previo con 72 horas de anticipación. Así que esa es la modalidad que vamos a continuar hasta los próximos días. Después ya creo que ojalá no sea necesario, pero por ahora esto le da una seguridad y tranquilidad a la misma paciente que está aportando esta enfermedad y que el tratamiento no tenga ningún efecto colateral. Siguiente, perdón. Sí. Explayar un poco más. Sí, efectivamente, estas personas que van a hacer quimioterapia, en general pueden ser inmunosuprimidas, ¿sí? Se le da un tratamiento que puede bajar sus defensas. Por lo tanto, se sugiere siempre, como cualquier otra circunstancia, no solamente para quimioterapia, hay otros medicamentos también inmunosupresores, por problemas reumatológicos, por ejemplo, que requieran tratamiento especial. Se debe descartar cualquier otra patología que pueda agravarse, como por ejemplo coronavirus, también otras patologías se lo estudia previamente, desde tuberculosis previamente, un montón de otras patologías hay que estudiarlo antes para hacer una contención de esas patologías base para no empeorarle con su tratamiento. Ahora se agrega
lo del coronavirus, por lo tanto se sugiere hacer ese estudio previo. De parte mía, que hacemos, yo estoy en la alta complejidad, en el hospital, ahí no se suspendió ningún tratamiento, ninguna de quimioterapia, solamente, como muy bien coincide el doctor Mario Romero Bruno, le sugerimos hacer el estudio previo para el bienestar de esa persona, por supuesto. Siguiente pregunta. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TV Hoy y CNN Radio en Formosa. La pregunta a quien corresponda: se suman más formoseños a Puerto Perón en Chaco, cortan el puente, liberan el corte. ¿Qué le dice el Consejo de Atención, este Consejo de Atención de Emergencia, a estos varados que piden ingresar a la provincia? Muchas gracias. Lo que señalamos a todos los formoseños que desean ingresar a la provincia, hay un programa de ingreso ordenado y administrado. Llamamos a la reflexión de estas personas, tenemos conocimiento de que ya existe una causa penal en trámite en la provincia del Chaco con la intervención de la Fiscalía, así que llamamos a la reflexión a todos. Todos van a poder entrar en el momento adecuado. Nosotros estamos trabajando con los ingresos que hemos realizado a partir del programa, con las priorizaciones que tenemos. Hemos trabajado en el día de ayer en el ingreso al Centro de Alojamiento Preventivo Racimo, y estamos trabajando para el ingreso de personas en otros centros de alojamiento preventivo. Y es bueno señalar en esta oportunidad de que recordamos que habíamos establecido un nuevo requisito de el hisopado previo con 72 horas de anticipación al ingreso a la provincia de personas. Nosotros teníamos personas que debían ingresar al alojamiento del Centro de Alojamiento Preventivo Racimo, y en caso concreto de 5 personas no lo pudieron hacer porque el hisopado realizado arrojó resultado positivo a coronavirus. Así que estas personas con las que estamos en contacto y hemos hablado van a aguardar hasta que se recuperen y no constituyan un riesgo ni para sí, ni para su familia, ni para la comunidad, para ingresar a nuestra provincia. Pero fíjense el cuidado que ponemos en estos aspectos. De manera tal de que todos debemos entendernos la situación en la que estamos viviendo. No podemos negar la realidad. La situación sanitaria es delicada a nivel nacional. La situación sanitaria es delicada a nivel nacional. Nosotros no somos una realidad distinta. Simplemente estamos haciendo todos los esfuerzos necesarios, todos y todas, para que esta situación que estamos viviendo en Formosa la tengamos controlada, mantener esta situación, lo cual requiere mucha responsabilidad por parte de todos y de todas. Siguiente pregunta, por favor. ¿Qué tal? Buen día, Javier Ruiz para Radio Formosa 88.1. Doctor González, ¿cuál es la relación con todos los intendentes, las comisiones de fomento, más que nada en esta época bastante complicada, la relación del Consejo con todos los lineamientos que se le lleva, y más precisamente también con Clorinda, donde está, digamos, uno de los lugares más complicados, al menos de la provincia de Formosa? Muchas gracias. Con todos tenemos una situación excelente, con todos hablamos, con todos conversamos, y o los llamamos o nos llaman, es decir, nuestros teléfonos están abiertos, así que las comunicaciones son siempre de doble vía. No solamente nosotros llamamos, sino que también nos llaman. El que necesita hablar, habla tranquilamente con cualquiera de nosotros. Y en este tiempo, quien más llamados recibe es mi colega acá de la derecha,
él es el que más atención presta en estos tiempos. Pero no, estamos hablando con todos los intendentes. Siguiente pregunta, por favor. Buen día, Blasich Ángel, Diario Norte de Formosa. Ministro González, en las últimas horas vimos imágenes de agentes policiales de diferentes provincias y más la bonaerense por la situación salarial. ¿Esas imágenes que vimos a nivel nacional no podría ocurrir acá con la institución policial de la provincia? Gracias. A ver, nosotros siempre respondemos preguntas que están vinculadas a la pandemia, por responsabilidad del Consejo de Atención Integral de la Emergencia. Y es así. La verdad es una situación pertinente, porque lo que hemos visto por televisión es ciertamente algo que no tiene parangón. Una protesta salarial de un grupo de personas molestas con sus autoridades provinciales que rodeen la Quinta de Olivos, que es la residencia del presidente de la Nación, ciertamente es algo que nos debe llamar a la reflexión a todos los argentinos y argentinas. En la provincia de Formosa, ¿qué hicimos? En la provincia de Formosa, ¿qué decisiones tomó el gobernador Gildo Infran en relación a la situación policial? Nosotros tenemos que ver una película, no podemos analizar la situación puntual, concreta del día de hoy, sin analizar previamente el proceso que hemos venido llevando adelante. En el año 2009, ustedes recordarán que el Poder Ejecutivo Provincial, es decir, el doctor Infran, envió a la legislatura de la provincia un proyecto de ley muy importante, que era el de la nueva estructura salarial de la policía de la provincia. Nosotros habíamos tenido una estructura salarial antiquísima de la policía de la provincia que terminó siendo una estructura injusta, porque existían algunos suplementos que cobraban determinados personal policial y no el resto, y dependía de distintas situaciones que no eran objetivas en cuanto a esa liquidación. Entonces, la decisión que tomó el gobernador en el año 2009 fue la de una nueva estructura salarial, que le permitiera, sin perder ninguno de los derechos adquiridos que habían tenido el personal de la policía de la provincia, transparentar una liquidación que a todas luces se convirtió en algo injusto. Esa estructura salarial, que trabajamos muchísimo con el área de economía y trabajamos muchísimo con la policía de la provincia, nos permitió dos aspectos muy importantes. Por un lado, transparentar, es decir, hacer transparente la liquidación de haberes de la policía de la provincia y de manera tal de que cualquier efectivo policial supiera qué es lo que le correspondía por derecho percibir sin que exista ningún tipo de diferencia en cuanto a antigüedades, en cuanto a destinos, en cuanto a capacitaciones, en cuanto a los datos que sean necesarios para que la liquidación salarial de cada uno de los efectivos de la policía de la provincia sea justa, equitativa y adecuada a esa persona. Pero ¿con qué elemento? Datos objetivos y claramente establecidos en la legislación y en la reglamentación. Realizado eso, tuvimos un impacto directo en otro aspecto que es fundamental tener en cuenta en este momento, en el haber de retiro. Porque habían muchos emolumentos que eran simplemente bonificaciones no remunerativas, es decir, impactaban en el bolsillo del personal activo, pero no tenían relación ninguna con el haber de retiro, porque no eran remunerativas. Todo eso cambió. Todo eso cambió. Entonces tenemos una estructura salarial que nos permitió un acto de estricta justicia, pero de necesidad en cuanto a brindarle transparencia, seguridad al personal
respecto de lo que iba a percibir. Y automáticamente implicó una recomposición del personal retirado. Ese paso fue de la mano de otro aspecto que no es menor en este momento, de que la policía pudo recuperar la pirámide salarial. Es decir, ascender en la carrera policial tiene su correlato en los haberes que percibe. Desde esa perspectiva, ordenada la cuestión salarial, tuvimos otro proceso sumamente importante, que es el de la liquidación de la policía adicional. En todas situaciones como las que estamos viendo en otras provincias en este momento, la liquidación de lo que es la policía adicional, que es una actividad que realiza el personal policial fuera de sus horarios de labores, realizando una actividad vinculada a la seguridad por la cual percibe un emolumento. Esa actividad que está ordenada, que está regulada en la legislación, modificamos la percepción, estableciéndose de que directamente la misma se pague en las cajas de ahorro de las cuentas de ahorro de sueldo de cada uno del personal que realizase esa actividad, evitando cualquier tipo de manejo con esa cuestión. Pero por el otro lado también llevó adelante el gobernador de la provincia el cumplimiento de la entrega en tiempo y forma del uniforme policial, que en otros lugares se lo tiene que comprar el personal. Y eso nos vincula con otro aspecto que es sumamente importante, lo que es todo lo que significa el trabajo del Fontex con las cooperativas que tiene articuladas, que es quienes proveen los uniformes policiales. El equipamiento de la Policía de la Provincia como institución en cuanto a vehículos, armamento, infraestructura, logística, electrónica. Todo lo que significó la modificación y transformación del proceso de formación policial, lo que significa los procesos de formación continua o capacitación permanente del personal de la Policía de la Provincia, lo que significa el establecer los cursos y exámenes de ascenso y lo que significa también el cumplir religiosamente con el ascenso del personal policial. Todo eso hace un conjunto de aspectos que implica dignificar la labor de nuestros compañeros y compañeras de la Policía de la Provincia, que hoy tienen un rol en la primera línea de defensa del pueblo de Formosa ante la pandemia. ¿Y qué tiene que ver, puede decir alguno, la pandemia con la policía? Mucho, 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 porque son formoseños y formoseñas que desde su profesión realizan actividades orientadas a proteger la salud de todas y todos. Que hay personas que intentan generar ruidos, siempre las hay. Siempre las hay. Pero sin embargo, estamos trabajando permanentemente para brindar al pueblo de Formosa las mejores condiciones de vida. Y eso implica de que en el marco de una comunidad organizada, la seguridad es uno de los elementos que tienen que ver en esas mejores condiciones de vida. Y la seguridad en Formosa no es un acto policial. La seguridad en Formosa es una construcción colectiva en la que participa de una manera muy importante la Policía de la Provincia, pero también participan otros organismos del Estado y fundamentalmente requiere participación ciudadana. De esa manera articulamos
todas y todos la construcción de una comunidad organizada y segura. En definitiva, volviendo a la pregunta, trabajamos, hacemos política pública para que este tipo de cuestiones no tengan correlato en Formosa, porque es necesario tener en cuenta de que esto no es la resultante de una decisión coyuntural, sino forma parte de un proceso político, social, cultural, económico, histórico que venimos llevando adelante los formoseños, plasmado en un modelo de provincia que nos incluye a todos y a todas. Que el gobernador Gildo Infran lo propuso al pueblo de Formosa y el pueblo de Formosa lo aceptó, y que cada 2 años lo viene plebiscitando, dándole el apoyo para continuar haciendo. En definitiva, lo que hace el doctor Infran es gobernar teniendo en cuenta esa máxima que es de defender un solo interés, que es el del pueblo. ¿Y qué significa? Trabajar por la felicidad de ese pueblo y la grandeza de la patria. Y Francisco dijo que la política también, el Papa Francisco, la política es el acto más alto y grande de la caridad. Y la caridad, en términos bíblicos, es amor. Como amor es la imagen que vamos a mirar ahora, que es la imagen que preside nuestra conferencia de prensa de hoy. Ellos son 2 comprovincianos. No sabemos sus nombres, pero solamente sabemos que se aman y se cuidan. Una persona caminando los vio y vio reflejado en ellos lo que significa hoy defender la salud y la vida del pueblo de Formosa, porque en definitiva eso es un acto de amor. Y fíjense esta escena de estas 2 personas, evidentemente marido y mujer. ¿Cuántos años tendrán? 70 años, sentados en un banco de una plaza. Hacía frío, evidentemente, porque están abrigados, ambos con su barbijo, pero ¿cómo traducen en esa imagen el amor y el cuidado que se tienen entre ellos? Y a estos 2 comprovincianos anónimos, a ella y a él, le queremos dar las gracias. Las gracias porque el compañero que sacó la foto les pidió permiso para sacar una foto. Y queremos darle las gracias porque con esta imagen ustedes nos enseñan por dónde tenemos que caminar. Solo el amor transforma en milagro el barro, dijo un poeta en una canción. Cuidémonos, que hoy el cuidarnos es el más grande acto de amor que podemos hacer, porque el cuidarnos implica cuidar a los demás, y cuidar a los demás implica cuidar la salud y la vida de toda la comunidad. Muchas gracias por compartir este encuentro diario, este diálogo diario, a todos los miles de formoseñas y formoseños que nos están siguiendo por las distintas plataformas de comunicación. Que Dios y la Virgen nos protejan.